cordial saludo para todos en este tercer domingo de Cuaresma, en el cual la liturgia nos presenta la subida inicial de Jesús a Jerusalén con ocasión de la primera Pascua que nos regala y nos relata este cuarto Evangelio. El Evangelio de hoy corresponde al capítulo 2, versículos 13 al 25 del Evangelio según San Juan. Esta subida de Jesús ocurre después de la semana inaugural que concluye con el primer signo de Jesús en Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino y a partir del cual creyeron en él sus discípulos. Hay que anotar que contrario a lo que ocurre en los evangelios sinópticos, en los cuales se narra una única subida de Jesús a Jerusalén, en este escrito Jesús suele ir a la ciudad santa como peregrino durante las principales fiestas judías. El primer versículo de la perícopa nos permite comprender el contexto general de toda la escena. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Aquí comienza esta grande sección que relata el episodio del templo, el encuentro con Nicodemo, el testimonio de Juan Bautista, su partida de la región de Judea, su encuentro con la samaritana y finalmente la vuelta de Jesús a Cana de Galilea, en donde ocurre la segunda grande señal de la curación del hijo del funcionario real. Volviendo a nuestra perícopa, en el versículo 14, el narrador hace una ambientación más precisa y describe un lugar específico de la ciudad. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero instalados en sus mesas. Esta situación no era insólita, pues podría verse en ella un servicio a los peregrinos, para los que no era muy práctico traer los animales para el sacrificio desde sus distantes comarcas. Sin embargo, esta práctica, que para muchos era funcional y parte de la experiencia de peregrinación, estaba a punto de ser fuertemente criticada por Jesús. Entonces hizo un látigo de cuerdas y expulsó del templo a todos, también a las ovejas y a los bueyes. También esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. La palabra griega que el evangelista usa para designar el látigo es más única que rara. En efecto, es flagelium, que corresponde a una transcripción del latín flagellum. Esta particularidad permite apreciar el ambiente de influencia romana en el que vivió Jesús y en el que se escribieron los evangelios. La flagelación era usada como castigo por parte de los romanos. En efecto, de acuerdo con el testimonio de Marcos y de Mateo, Pilato mandó azotar a Jesús antes de crucificarlo. Así entonces, Jesús muestra su total desacuerdo con la práctica mercantil que casi había suplantado el sentido piadoso de peregrinación al templo. Para ello realiza entonces tres acciones. En primer lugar, construye con sus propias manos el látigo con cuerdas. Enseguida, expulsa a todos para enfatizar su rechazo a la situación que observa. Por el contrario, más adelante declarará, en contraposición a esto, todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Finalmente, realiza el tercer acto de su acción simbólica. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Esta acción es más simbólica que efectiva, puesto que su efecto parece efímero. Los cambistas podrían volver a recoger sus monedas o enderezar las mesas, pero la fuerza del símbolo no se borra tan fácilmente. Una vez realizadas estas acciones simbólicas, Jesús explica por qué las realiza. Pues como dice el versículo 16, a los que vendían palomas les dijo, saquen esto de aquí y no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Lo que sucedía en el templo podría interpretarse por otros como un ejemplo de avance financiero, pero Jesús deja ver que, como está, el templo ha perdido su razón de ser, pues ha dejado de ser el lugar de encuentro con Dios para convertirse en un lugar de desarrollo económico, como lo fue en su tiempo, la ciudad de Tiro, duramente criticada en el capítulo 23 del libro de Isaías, donde dice, Yahvé visitará a Tiro y ella volverá a su ganancia y se prostituirá ante todos los reinos de la tierra. Jesús, como el profeta, enseña que la plenitud del ser humano no se limita a su éxito económico. El templo no es importante por la magnificencia de su construcción y de sus lujos, sino por ser el lugar privilegiado de encuentro con Dios.
La enseñanza y la acción simbólica de Jesús acerca del auténtico sentido del templo provocan una doble reacción, primero por parte de sus discípulos y enseguida por parte de los judíos que asistieron a la escena. En efecto, sus discípulos recordaron que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Versículo 17. Esta precisión vincula a Jesús con la oración del Salmo 69, en la cual el orante declara que su pertenencia no está marcada por vínculos de parentesco humano, sino por su confianza absoluta en Dios. He venido a ser extraño para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo por tu casa me devora, reza el Salmo. Este último verbo está en presente aquí en el Salmo, pero en futuro en la cita del Evangelio, para indicar, de cierto modo, que esa palabra no se completa del todo en el Antiguo Testamento, sino que se realiza plenamente en Jesús. Este cuarto Evangelio desarrollará ampliamente el tema de la mutua pertenencia entre Jesús, el Padre y los discípulos como fundamento de la vida del creyente. La relación que nos une a Jesús es más fuerte que los vínculos familiares, sociales, culturales o religiosos. En efecto, el Evangelio afirma que Jesús vino a los suyos, según la carne, pero que ellos no lo recibieron. Los que lo acogen son los que le pertenecen, y a ellos les dio el poder de llegar a ser hijitos de Dios. Con la expresión los judíos, que aparece por primera vez en esta perícopa del cuarto Evangelio, está escrito que se designa no a todo el pueblo, sino a las autoridades judías hostiles a Jesús. Tampoco se hace esperar la reacción de ellos, pues los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué signo nos das para obrar así? Versículo 18. Ellos piden un signo. Con ello abren un diálogo en consonancia con el Evangelio, que presenta las palabras y obras de Jesús como signos que fueron escritos para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Juan 20:31. En el Evangelio no es usual que Él responda directamente a las preguntas hostiles de sus contradictores, pero en este caso sí lo hace, pues Jesús les respondió, destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré de nuevo. 2:19. Los judíos dejan ver la índole polémica de su interlocución, pues refutan el argumento de Jesús tratándolo de descabellado. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Ellos están orgullosos de su templo, así como está, pero entre líneas reconocen que no es una obra de Dios, sino una construcción humana. Además, cuando hablan de su restauración en 3 días, usan el lenguaje de Jesús, que evita esa palabra y menciona no que será reconstruido como un edificio, sino que será levantado. Para ello usa el verbo griego egeiro, que será el empleado por el mismo Evangelio para hablar de su resurrección. Los judíos lo entienden de otra forma, pero el narrador deja en evidencia su incomprensión cuando afirma, Jesús se refería al templo que era su cuerpo. 2:21. De esta manera queda claro que nos encontramos ante el primer anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Sus palabras no aluden a la reconstrucción material del templo de Herodes, sino a su propia resurrección, a la cual nos estamos preparando en esta cuaresma. El narrador concluye la escena mencionando la autoridad de la palabra de Jesús. Su palabra es eficaz, veraz y se cumple. Por eso, cuando resucitó entre los muertos, los discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Esta precisión del Evangelio nos permite ver que así como se cumple la Escritura, se cumple también la palabra de Jesús. No se requiere justificar más su autoridad, pues queda claro que no hay nada superior a ella, ratificada por la misma resurrección de Jesús. Con esta autoridad insuperable, el narrador ya queda informado del alcance del amor de Jesús que llega hasta dar la vida por sus amigos. El Evangelio concluirá informando acerca del éxito de la actividad de Jesús, como ocurre también en esta escena. No ocurre una nueva polémica, sino que al parecer es la actitud esperada por quienes escuchan las palabras y presencian las obras de Jesús, que el narrador califica como los signos, pues mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, porque veían los signos que hacía. Creer en Jesús es lógico y se fundamenta en los signos realizados, como en el caso de los discípulos que creyeron cuando
vieron que había convertido el agua en vino. Pero Jesús no quiere una adhesión efímera, aunque sea entusiasta. El camino del seguimiento va más allá de un momento. Por eso el Evangelio de hoy concluye afirmando que Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Por eso mismo no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca de hombre alguno, porque conocía el interior de cada hombre. El auténtico seguimiento de Jesús no es masivo ni popular, ni requiere la pertenencia radical a Él fruto de nuestra permanencia con Él. ¿Cuál es entonces nuestra actitud ante la cruz y a la resurrección de Jesús? ¿Estamos atentos a interpretar los signos que Jesús sigue actuando en medio de nosotros? ¿De qué manera somos nosotros mismos signos auténticos de la misericordia de Dios? Un feliz domingo para todos.